Hola, buen día. Mi nombre es Alma Aguilar y voy a explicar sobre el segundo examen reprobado para la materia de procesos farmacéuticos 2. En este examen se va a explicar, voy a comparar el proceso de sedimentación versus la centrifugación en tanto los aspectos de fórmula, factores que afectan la pureza de la muestra, factores que favorecen una buena dilución y los fundamentos de cada una. La fórmula para la sedimentación está basada en la ley de Stokes, en donde la velocidad de caída de las partículas es igual a 2 por r cuadrado por g multiplicado por la diferencia de p con subíndice p menos p subíndice f sobre 9 por la viscosidad del fluido, en donde vs es la velocidad de caída de las partículas, g es la aceleración de la gravedad, P subíndice P es la densidad de las partículas y P subíndice F es la densidad del fluido y N es la viscosidad del fluido, R es el radio equivalente de la partícula. La ley de Stokes se refiere a la fuerza de fricción experimentada por objetos esféricos moviéndose en el seno del fluido viscoso en un régimen laminar de bajos números de Reynolds. Y sedimentación centrífuga. En este equipo la velocidad de sedimentación es mayor debido a que los equipos producen una mayor aceleración de las partículas. Su fórmula es la velocidad es igual a dp al cuadrado por la diferencia de pw al cuadrado por el radio entre 18 y que sería es la m, donde a es igual a aceleración centrífuga, w es la velocidad de rotación en radianes y resistencia radial del eje de rotación a la partícula. Pues comenzando con la centrifugación, primero los factores que afectan la pureza de la muestra. En la sedimentación, este método se usa para mezclas heterogéneas y se basa, al igual que en la decantación, en la diferencia de densidades de las sustancias que componen la mezcla. La densidad, donde P es igual a masa sobre volumen, esta propiedad nos dice que a mayor diferencia, mejor será el proceso de sedimentación, porque la sustancia con mayor densidad se separa con mayor velocidad que la otra sustancia. La diferencia es que la sedimentación permite separar sólidos de líquidos. Lo que va a ser más denso va abajo y lo menos denso va en la parte flotulante, en la parte superior. Y primero, el tiempo de centrifugación. El tiempo es un factor muy importante que afecta el efecto centrífugo. El tiempo de centrifugación requerido para diferentes métodos de centrifugación será diferente. La siguiente es una introducción detallada de la centrifugación diferencial y la centrifugación de gradiente de densidad igual y la centrifugación de gradiente de densidad. Para la centrifugación diferencial, el tiempo de centrifugación se refiere al momento en que una determinada partícula se asienta completamente en el fondo del tubo de centrifugación. Para la centrifugación en gradiente de isodensidad, el tiempo de centrifugación se refiere al tiempo de equilibrio en el que la partícula alcanza completamente el punto de su densidad. Y el tiempo de centrifugación de una centrifugación con gradiente de densidad se refiere al tiempo para formar una zona bien definida. Para los dos últimos métodos de centrifugación, el tiempo requerido de formación de la zona o el tiempo de equilibrio es complicado y se puede determinar después de la prueba. En segundo lugar es la velocidad centrífuga. La velocidad de rotación de la centrífuga está determinada principalmente por la velocidad de rotación del rotor y el radio de rotación de las partículas. Al describir las condiciones centrífugas, a menudo se expresa mediante el campo de fuerza centrífuga relativa. En el trabajo real, los datos del campo de fuerza centrífuga se refieren al valor promedio, es decir, se refieren al campo de fuerza centrífuga de las partículas en el punto de la solución de centrifugación. En tercer lugar, el pH y la temperatura del medio del centrifugado. El valor del pH del medio de centrifugación generalmente se establece con el rango de pH en el que la enzima es estable. Y los factores que favorecen una buena dilución son densidad de las muestras y de la solución, la temperatura o viscosidad, la distancia de desplazamiento de las partículas y la velocidad de rotación. Se fundamenta la centrifugación, es un proceso en el que se basa en que las moléculas o partículas que conforman una muestra en solución van a girar al rotar en un equipo llamado centrifugadora. Esto ocasiona la separación de las partículas del medio que las rodea al sedimentar a diferente velocidad. Tú lo puedes calibrar a las revoluciones por minuto que deseas en el tiempo que también desees. Y la sedimentación como un método de separación consiste en permitir la acción gravitacional entre una mezcla heterogénea.
para su mejor tratamiento y separación de componentes a su estado más puro, como es el caso del agua, y se coloca en reposo y mediante la fluctuación a gravedad los objetos más densos tienden a permanecer bajo en el fondo. Y aquí tenemos el ejemplo. La fuerza centrífuga, es provista por una máquina llamada centrifugadora, la cual imprime a la mezcla un movimiento de rotación que origina una fuerza que produce la sedimentación de los sólidos o de las partículas de mayor densidad. Y la sedimentación continua, la suspensión diluida se alimenta continuamente y se separa en un líquido claro, y una segunda suspensión de mayor concentración transcurre en régimen estacionario. Y bueno, eso es todo y muchas gracias.